Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios porque nos permite meditar en su palabra en esta hora. Vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor y vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Voy a estar leyendo esta porción de la palabra para que podamos meditar en el consejo de la palabra del Señor. La bendita palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por este momento que me permites meditar en tu bendita palabra. Te pido, mi Dios, que bendigas la vida de los que me estén viendo o los que estén escuchando tu palabra a través de esta página, mi Dios. Te pido que seas tú dando la sabiduría para que podamos aprender de tu palabra en esta hora. Amén y amén. En esta hora vamos a estar meditando en un tema que se titula: No permitas que el enemigo te engañe. El enemigo es astuto, hermanos. A veces los quiere engañar utilizando a veces hasta la palabra, porque él también conoce la palabra, pero de diferente manera, no como la conocemos nosotros, no como está en la palabra del Señor, no como está en la Biblia. A veces cuando nos acercamos, hermanos, más a Dios, es cuando más luchas tenemos, porque el enemigo no quiere que salgamos adelante, no quiere que prediquemos el Evangelio, no quiere que hablemos de las grandezas de Dios. En este caso vemos aquí a través de la palabra del Señor, que el Señor, siendo Él el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo. Y vemos cómo Él utiliza la palabra también para hacerlos dudar. Si lo hizo con el Señor Jesucristo, ¿por qué no lo podría hacer con nosotros? Pero hermanos, de nosotros depende, porque nosotros tenemos la palabra de Dios como una defensa. Tenemos el consejo de la palabra del Señor. Entonces no podemos dejarlos llevar por lo que el enemigo los diga. Muchas de las veces puede ser hasta en los trabajos. Él puede utilizar a veces a los compañeros de trabajo, ya sea para hacerlos dudar, para ponerlos problemas. Y a veces podemos sentirlos que estamos solos, porque a veces le pedimos, le oramos a Dios y sentimos de que no hay ni una respuesta.
Y si no tenemos cuidado de eso, entonces el enemigo se puede aprovechar y hacerlos creer de que Dios no está con nosotros. A veces puede utilizar hasta algún hermano incluso. Y a veces lo puede hacer para hacerlos creer de que como es hermano en Cristo, no puede venir nada malo de él. Y en verdad es así. Pero si el hermano está un poco débil en la fe, puede caer y dejarse utilizar para a lo mejor hacerlos un problema, para discutir, a veces hasta para un chisme. Y a veces es cuando podemos decir cómo es posible si el hermano va a la iglesia también. Pero a veces no depende de que vayamos a la iglesia, sino que depende que tengamos cuidado en que no caigamos en la trampa del enemigo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en cuidar nuestra vida espiritual, porque el enemigo, la palabra del Señor nos enseña que él vino, dice, a matar, hurtar y destruir, y es lo que él quiere. Entonces siempre vamos a tener esa lucha, porque las tentaciones están del diario. Amado hermano, si tú fuiste en el mundo muy enojón, que te gustaba pelear, yo no sé, ¿verdad? El enemigo va a utilizar a una persona de esas para que te venga a empezar a buscar problemas. Y si no tienes cuidado, vas a caer en esa trampa del enemigo. Y vas a empezar a discutir y a lo mejor hasta pelear. Y entonces puedes caer de la gracia del Señor. Y si Dios viene, puedes perder hasta la salvación. Ahí es importante, amados hermanos, que tengamos mucho cuidado y que no perdamos la comunión con el Señor. Porque aquí lo podemos ver a través de la palabra. El Señor Jesucristo, siendo Él el Hijo de Dios, y fíjese qué tremendo, porque dice que Él había orado 40 días y 40 noches y Él tuvo hambre. Y fíjese cómo el enemigo utiliza la palabra diciéndole que escrito está. Y en todo va y dice escrito está. ¿Por qué? Porque también conoce la palabra de Dios. Nomás que la usa transversada la palabra. Porque Él usa la palabra para hacerlos caer, para ponerlos trampa. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, para no caer, para no hacerle caso al enemigo. Y luego vemos más adelante que también hasta le ofrece, según todos los reinos desde el mundo, todas las riquezas. Porque si en el mundo tal vez teníamos ambición de que queríamos ser ricos, queríamos tener mucho dinero, el enemigo nos puede hasta ofrecer un negocio ilícito que sabemos que no va conforme a la palabra del Señor. Y si no tenemos cuidado, podemos caer en esa trampa. Y podemos decir, es una bendición de Dios. Pero tú y yo sabemos, hermano o hermana que me escuchas, que si algo no está bien o no está conforme a las leyes terrenales o conforme a las leyes de Dios, no es bendición de Dios. El enemigo puede utilizar cualquier cosa para hacerlos caer. Puede utilizar a veces hasta una mujer para hacerlos caer en adulterio, para fallarle a la esposa o viceversa, para que la esposa le falle al esposo. Puede ponerle a un hombre, puede utilizar diferentes maneras para hacerlo caer. Pero amados hermanos, nosotros que conocemos la palabra, y ahí dentro lo que es la importancia de estudiar la palabra, de meditar en ella, como dice la misma palabra, que meditemos en ella. Otra cosa, tenemos que tener comunión con Dios, orando en todo tiempo. No quiere decir que vamos a andar hincados de rodillas todo el tiempo, porque tenemos muchas cosas que hacer también. Pero sí quiere decir, hermano, hermana, de que tenemos que tener esa comunicación con Dios en nuestra mente, donde quiera que estemos. Si vamos manejando, vamos pensando en el Señor, vamos escuchando una alabanza, podemos ir escuchando una prédica.
y seguimos estando en comunión con Dios. Si tenemos esa comunión con Dios, el enemigo lo va a estar tentando siempre, pero no va a ser fácil de que caigamos. Pero si no tenemos la comunión con Dios y el enemigo nos empieza a tentar, a poner cualquier trampa, si no tenemos la comunión con Dios, vamos a caer en esa trampa del enemigo. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios que somos. Estar siempre a la expectativa qué el enemigo está tramando conmigo. A veces con nuestros hijos, a veces con el cónyuge, a veces ya sea la esposa con el esposo o el esposo con la esposa. A veces de cualquier cosita pueden hacer un pleito y pueden llegar hasta divorciarse. Y pasa eso, hermanos, porque hemos perdido la comunión con Dios. Si tenemos la comunión con Dios, no vamos a caer en ese tipo de cosas, porque el Espíritu Santo está también ahí redarguyéndolos, haciéndolos entender las cosas que vienen de Dios y las cosas que no vienen de Dios. Y ahí es lo importante de mantenerlos en comunión con el Señor. La palabra de Dios nos enseña que Él ha prometido que va a estar con nosotros, dice, hasta el fin del mundo. Y algunas veces nosotros pensamos que Dios no los escucha, no está, pero Él ha prometido que va a estar con nosotros, ahí está. Confiemos en Dios, agarrémoslo de la mano de Dios para que no caigamos en ninguna trampa del enemigo, para que no caigamos en ninguna tentación que el enemigo nos ponga. Todo eso es importante, hermanos, que también aprendamos a discernir de dónde vienen las cosas. Porque una cosa mala no va a venir del Señor. Todas las cosas que vienen malas vienen de parte del enemigo. Y ahí entra la importancia de nosotros que tenemos que tener el discernimiento para no caer en eso, para no caer en el lazo del cazador. Y para eso también tenemos la palabra del Señor, que el mismo Señor lo dejó, la guianza de nuestra vida. Y si nosotros meditamos en la palabra, leemos la palabra, oramos siempre, no va a ser fácil de que caigamos en la trampa del enemigo. Porque esa es el arma que nosotros tenemos como defensa propia. Así como el Señor Jesucristo, Él le contestaba a Satanás, porque escrito está. Escrito está también que... Entonces Él le contestaba con la palabra. Aunque el enemigo le estaba queriendo poner la trampa a través de la palabra, el Señor Jesucristo le contestaba también, porque Él conoce la palabra. Entonces nosotros tenemos la palabra del Señor como defensa propia para nuestras vidas, para que no caigamos. Pero hay una cosa importante, hermanos, que tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tenemos que sacar tiempo para leer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor y orar, hablar con Dios para que Dios nos dé la sabiduría y podamos interpretar bien la palabra del Señor. Todo eso es importante, mis hermanos. No perdamos esa comunión con el Señor para que no caigamos en las trampas que el enemigo nos ponga. Y les voy a llevar a otro versículo, a Santiago 1:12. Ya casi para concluir, amados hermanos. Dice la bendita palabra del Señor. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice que bonito dice la palabra del Señor, que bienaventurados somos cuando soportamos la tentación. Pero para eso, hermanos, necesitamos conocer de la palabra para que nosotros podamos resistir la tentación y tener esa comunión con el Señor y no caer en ninguna tentación, no caer en ninguna trampa del enemigo. Pero lo más importante es que no perdamos la comunión con el Señor. Que siempre tengamos esa comunión con Él para que
por medio de su Espíritu Santo que Él los dejó, Él los está advirtiendo de que no caigamos en cosas que a Dios no le van a agradar, cosas que los pueden hacer caer de la gracia de Dios. Les invito, hermanos, que reflexionemos en la palabra del Señor y que tengamos cuidado en no caer en las trampas o tentaciones que el enemigo los ponga. Y esto ha sido todo por esta noche. Que Dios les bendiga grandemente y los vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Buenas noches.